Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de lo que es el Asesor CR, aquí su servidor Eric Corrales, junto con mi amigo y socio Don Juan. Don Juan. Eso, ¿cómo están todos para servirles? Hoy tenemos un invitado. Oiga, buenísimo. Buenísimo. De peso. Quédense hasta el final. Quédense hasta el final porque él no sale. No, mentira, sí va a salir. Sí va a salir, entonces le vamos a, primero que todo, a pedir al Señor, nos vamos a encomendar para iniciar esto, antes de irnos con nuestro invitado, Don Juan, y el versículo de hoy dice: pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Muy bonito como siempre. O sea, mae, encomiéndese, hágalo de las cosas bien, que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. El tip financiero es... recordarles que así como en la música y en otros tipos de artes, las finanzas también son muy importantes. Entonces, trata de no vivir de una sola fuente de ingresos para que si alguna de tus fuentes de ingresos no sale bien, hayan otros dineros que vienen en camino. Hay que ordenarse, hermano. Hay que ordenarse. Hoy nos acompaña, y realmente es un honor para nosotros tener esta persona aquí. Alguien que ha dejado huella en la música costarricense, en la televisión también. La televisión también. Cantante, ¿cómo se llama? Artista, porque lo hemos visto que es versátil. Y es el líder de una banda muy icónica aquí en Costa Rica, el señor Luis Montalver. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, Juanfe? Por allá. ¿Cómo estás? A toda la gente. Muy feliz, emocionado y además agradecido por la paciencia que han tenido de coordinar una agenda conmigo. Yo sé que ha sido difícil, pero bueno, logramos sacar este ratico y ojalá que pues lo que traiga sea de interés y de valor para la gente también. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Una vez más, estábamos hablando tras bambalinas que el tiempo, la gente nadie lo valora. Sí. Sí, pocas personas. O sea, de percatarse del valor que tiene el tiempo no es tampoco tan sencillo. Uh-huh. Y además hay lo que se llama el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. Sí. ¿Verdad? Porque por eso cuando éramos niños que nos dijeran faltan 10 meses para que venga Santa Claus otra vez, me decían, no, eso es posible. Es un montón. Ahorita uno dice, no, hombre, si eso fue hace poco, ese carajo se murió, ¿qué fue hace poco? Así. Sí. 10 años. Sí, cierto, y mis hijos, ¿qué? 10 años poco. O sea, entonces, bueno, pero sí, el tiempo es toda una dimensión, toda una cosa muy tema. Interesante. Pero sí, claro. Aquí en este psiquiátrico de afuera en el que estamos todos, pues está el psiquiátrico de afuera y el psiquiátrico de adentro. Sí, coordinar agendas. Coordinar agendas es otro difícil, psiquiátrico, ¿no? por aparte. Todo el mundo está súper enredado. Sí. Pero gracias. Lo importante es que ya estábamos acá y me gustaría empezar este ratito de tertulia haciéndote la siguiente pregunta. La mayoría de gente conoce hoy la figura pública de Luis, ¿verdad? Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿quién era Luis de Carajillo? ¿Quién era aquel chiquito? ¿Cómo eras? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, Juanfe tuvo la experiencia de compartir algunas mejengas ahí en el barrio, porque fuimos dichosamente vecinos. Una época muy, muy linda, la verdad, para mí. Digamos que, a ver, yo nací en Estados Unidos, en Washington, D.C. Mis papás estaban ahí cuando me ensamblaron y nací. ¿Verdad? Estaban estudiando. Y cuando tenía 5 años de edad, 6 por ahí, me vine para Costa Rica. Y de ahí era un chiquillo que hablaba inglés. Mi mamá me hablaba en español. Entonces yo entendía español, pero no lo hablaba casi. Okay. O sea, y llego a aterrizar a Pavas, imagínense. De Washington D.C. a Pavas, papá. ¡Qué calidad! Primero a Santa Catalina, sí. Y fue muy lindo, la verdad. Fue una experiencia que yo tengo muy gratos recuerdos de mi infancia, son preciosos todos, o sea, no tengo como, no sé si eso es una dicha o no, pero sí, mis recuerdos todos son de un momento muy mágico, de poder salir a la calle y caminar con rienda suelta ahí, sí, exacto. La única, digamos, directriz en vacaciones, especialmente, digamos, de mi escuela, cuando estaba en la escuela o en vacaciones, de mi mamá era, cuando se prendan los postes de luz, usted tiene que estar aquí y ya, eso era todo. Es cierto. Y yo anduve, no sé, yo anduve de 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17 años a, no sé, ¿cuánto habrá sido eso? Podríamos hablar de unos 4 o 5 kilómetros a la redonda de mi casa sin ningún tipo de
de supervisión, digamos, ¿verdad? Ni miedo más que ni miedo, exacto. Éramos mis amigos y yo, ¿verdad? Nosotros buscando algún parque nuevo al que no hayamos ido a jugar fútbol, o un matorral donde hubiera un palillo de mangos y se subía uno, o el riachuelo y la poza ahí donde uno cazábamos aluminas y ¿Vos cazabas aluminas? Sí, claro. Y todo eso fue, entonces mi infancia fue esa. Lo único, me acuerdo, no era de miedo, pero era una cosa que le ponía mucha emoción, era que cercano a donde vivíamos sigue estando ahí el hospital psiquiátrico. Claro. Y habían pacientes que se escapaban, y entonces era como el loquito, ¿verdad? Y entonces uno que, ¡ay, viene, madre! Y era como vacilón verde, y era simplemente una persona ahí en ropa en pijama, exacto, celeste, blanca o rosada. Entonces, bueno, en general mi infancia en ese sentido fue muy linda. Mis papás también, dos personas sumamente cariñosas, atentas. Mi papá muy disciplinado, un señor, un roquillo muy medio cascarrabias, bravo. Se enojaba con facilidad, pero siempre muy, muy atento. Sí. Y ahora, bueno, mi tata es otro ser. Mi mamá muy cariñosa, muy compasiva, siempre atenta a mi crecimiento. Cuando yo pedí que quería ser músico, fue muy atenta a eso. O sea, ella escuchó mi pedido y lo atendió inmediatamente. Desde los 6 años empecé a estudiar música. Ah, no, desde chiquito. Sí. Desde chiquitito iba a clases a donde un señor ahí muy cerca de la casa en Santa Catalina, don Roberto Mata, que fue el primero que me dio clases, y él le recomendó a mi mamá que mejor me metiera en la U, porque decía, no, ese chiquillo quiere hacer esto. Entonces en etapa básica estudié ahí desde chiquitito. Estuve en estuve en el kinder, en el pre-kinder Conejito, que era ahí por la calle principal de Pavas. Y de ahí entré, del kinder Conejito pasé al colegio San Francis, donde cursé desde preparatoria hasta graduarme. Un colegio muy académico, poco orientado a lo artístico, entre comillas, pero curiosamente mi generación, en la generación, y una arriba y otra y una abajo, habemos bastantes personajes del mundo artístico, no sé, desde Pato Barraza, por ejemplo, hasta Carlos Alvarado o Oscar Arias. Sí, pero todos los de la media docena, Juan y Salom, que es un arquitecto que ha participado mucho en la parte de distribución de lo que es Barrio Escalante ahora, o sea, dibujantes como Wen Su Chen, que es una ilustradora increíble. No sé, ¿verdad? Entonces hay personas, tenemos una generación curiosamente muy sensible hacia lo artístico. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, sí, en línea general, mi niñez fue muy bonita, hice muchos amigos, yo digo que de vivir en Pavas, tengo amigos que estuvieron en la cárcel por razones, por algunas cosillas, algunos mandados mal hechos, a como tengo otros que han participado de cosas realmente importantes a nivel político, económico, cultural en el país. O sea, es como que he tenido un roce con muchas personas y ha sido hermosísimo. Entonces, ¿verdad? Creo que tengo esa dicha de poder disfrutar del ser humano como es, sin necesidad de que su clase sea algo en lo que yo me tenga que detener para poder aprender de esa persona. Y eso lo tuve desde niño. Entonces, bueno, eso para mí es algo muy especial, sí, de mi infancia. Me llama la atención que desde chiquito, a los 6 años, le dijiste a tu mamá, mami, yo quiero ser artista. Yo le dije, yo quiero hacer lo que hace abuelita. Mi abuelita, la mamá de mi papá, tocaba piano. Y mis abuelos paternos, ambos de Jamaica, hablaban solo en inglés. Ella solo hablaba en inglés. Entonces, cuando yo llego a Costa Rica, es el único personaje que me habla en inglés, que no son mis papás, fuera de mi casa, con esa fluidez. Porque en Costa Rica de 1980 no había tanta gente como ahora que habla inglés como muchísimo más fluido. Estamos mucho más en contacto con la cultura gringa o norteamericana, digamos, o anglosajona, para decirlo de una manera correcta. Entonces, mi abuela hablándome en inglés, yo conecté con ella inmediatamente. Ella tocaba piano y mis abuelos paternos, ambos tenían una sensibilidad artística muy interesante. Ellos me cuentan que se declamaban Shakespeare wow, así de otro repente nivel. Sí, y mi abuela pues tocaba piano muy bien. Entonces yo dije, yo quiero hacer lo que hace abuelita.
cuando la fui a visitar varias veces y mi mamá me dijo, ya una vez que le dije, pero yo quiero hacer eso que estaba, con la segunda o tercera vez que lo dije, mi mamá me dice, pero usted en verdad quiere hacer esto. Y yo, mami, o sea, ¿cuántas veces que tengo que pedirle? Y atendió inmediatamente y de ahí yo estudié música y claro, hay una parte de, digamos, de lo que viene a ser Michael Jackson, una influencia muy fuerte para mí, muy fuerte. Lo que yo veía en Michael Jackson y sigo viéndolo y yo lo veo hoy a mis 50 años y se me sigue haciendo un nudo en la garganta cuando lo veo cantar, hacer sus bailes, sus cosas en vivo. A mí me conmueve profundamente lo que hace Michael Jackson artísticamente hablando, su música, todo. Entonces, y ese es uno de mis primeros como motivadores, como wow, yo quiero hacer eso. Yo me acuerdo estar de 8 años viendo en Hola Juventud a Michael Jackson en un concierto en Bucarest o en Japón, no me acuerdo, y ver unas tomas y yo ver esa área y yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces le pedí a mi mamá que quería cantar también, y ya yo llevaba como 3, 4 años de estar en piano clásico en la U, y ahí me dice, bueno, puede llevar el taller en el coro de niños. Entonces ahí empecé en el coro de niños y empecé ahí con el canto también, como algo muy orgánico para mí. La música ha sido algo que es parte de mi vida, donde yo no me di cuenta cuándo, si es de nacimiento o si es simplemente algo que empezó a llegar, ¿verdad? Pero para mí ha sido mi vida desde que tengo uso de razón, y para mí explica y me acompaña en todos los momentos, ¿verdad? Es como muy fuerte. O sea, fuerte en el sentido que es muy profundo, es como muy inherente, no sé, es como está ahí. Sí, claro. En mi ADN desde muy atrás, no sé, creo que está antes que yo existiera. Y Luis, aparte de Michael Jackson, ¿otras influencias, algunos otros músicos? Claro, hay muchos. Bueno, yo estudié música clásica, entonces para mí, en la U, digamos, Bach, Mozart, Beethoven son artistas que me tocan las fibras. Pero ya en música popular, ya después de Michael Jackson llega a mis manos un disco que se llama Appetite for Destruction de Guns N' Roses, y me cambia el paradigma de lo que yo veía. Y yo recuerdo perfectamente, esta historia la he contado, que yo recuerdo escuchar esa guitarra, la intro de Welcome to the Jungle. Oh God. Y yo, ¿qué es eso? Y me lo cuento y se me pone sí, o sea, en verdad es para mí muy intenso eso. Y yo sigo oyendo esa canción y ese disco, ese cassette, le daba vueltas y le daba vueltas. Y estoy hablando que ahí tenía 14 años, por ahí. Y sí, eso me cambia la vida. Y ahí empiezo como a incomodarme, entre comillas, con la música clásica. Es como que esto está todo muy ordenado, es como muy, sí. ¿Verdad? Como comer con cubiertos y pasar a comer con la mano pizza y hamburguesa. Es como, o un pedazo de pollo, de pollo. Sé. Sí, como que, ¿verdad? Y se me excita esa fibra revoltosa del rock y de la... Antes de eso, ya mi tío, que es el hermano menor de mi mamá, que vivió un tiempo en mi casa, cuando yo estaba chiquillo, él es un fan de Beatles, pero rajado así, de que físicamente se parece a John Lennon. Yo me parezco a mi tío, y cuando yo hice de John Lennon le dediqué esa imitación, En tu cara me suena, a mi tío, justamente por eso. Entonces ya desde antes tenía a los Beatles ahí, un poquito de Zeppelin y Rolling Stones, y por ahí, todo eso estaba ahí atrás, pero realmente es Guns N' Roses que me hace como lo que le hacen al ganado, como que me marcó. Y ya después viene Depeche Mode, que es como el otro que ya ocupa un espacio muy importante en mi sentir de la música y de la armonía. Y además viene The Cure, y toda la parte del maquillaje y como esta parte como oscura, ¿verdad? Era música que podía vivir yo solo y no necesitaba a nadie más para escuchar Depeche Mode. Ahí yo escuchando
World in My Eyes del Violator. Esa es una canción que tiene como ese efecto también de pelitos de punta. Y sí, y después ya llega dichosamente, digamos como por ahí de los 18, 19 o 17, llega Caifanes, Soda Stereo, toda la música en español, y dije, wow, se puede hacer en español, esto se puede hacer en español. Exacto, y eso me encantó, y esa fue, dichosamente tuve la gran oportunidad de vida de encontrarme a otros 3 locos que tienen igual o peor esta manía de disfrutar la música y de escucharla desde muchos lugares distintos, y que también me exigen, digamos, no dar menos, ¿verdad? Eso es como bien motivador entre nosotros, ¿verdad? Somos un grupo poco complaciente. Es como, además está bien, pero puede ser mejor. Exacto. Entendiendo que no es una necedad, sino que yo creo en vos de que puedes hacerlo mejor. Entonces, ¿verdad? Que lo cual ha sido todo un camino de 30 y pico de años para llegar a esa interpretación, porque no era así hace un tiempo, era como, ay, que esto más así que pega, o sea, me enojaba. Ahora más bien voy a que, claro, ya aprendí que no, más bien es un acto de cariño, digamos, o de amor, o de autoestima. Que creen en vos. Exacto. Y vos crees en ellos. Totalmente, sí. Sí, claro. Sí. Entonces es una camaradería interna que los ha ayudado a lograr o llegar a niveles que ustedes tal vez creían que no iban a llegar. Digamos que camaradería es una palabra que suena muy bonita, pero en la práctica cuando alguien lo ve afuera diría, eso es, o sea, lo menos que puede haber ahí es como camaradería. Porque somos... Sí. Pero no, es muy intenso y es muy lindo. O sea, ya realmente viviendo todo el proceso, cada día que pasa me siento más agradecido de tener esta oportunidad de esos compañeros, ¿verdad? Sí. Porque veo otros colegas pulseándola, haciéndola y diciendo, más que cómo encontrar a otros personajes que se embarquen con uno en esa vara. Sí, claro. Es complicado, porque y no es tanto, pero sí uno lo siente complicado cuando estamos en la etapa universitaria o esa postadolescente, que uno dice, yo quiero hacer este tipo de música porque es lo que está de moda de alguna manera tal vez, o es lo que me mueve, y no encuentro otros 3 o 2 o otra persona que viva esa música como yo. Y de repente podríamos estar junto con otro que tiene otro estilo totalmente diferente, que si vive la música eventualmente, más bien esa combinación va a ser algo interesante, ¿verdad? 100%. Pero bueno, son las cosas de la vida, dice mi maestro. Más es la vida, hijo. Luis, y en esta parte de estudios académicos, ¿vos estudiaste música o estudiaste alguna otra cosa en la U? Bueno, a ver, yo cursé la etapa básica de la UCR en artes musicales. Por lo menos el programa de mi época era larguísimo. O sea, la música, ser músico es probablemente, creo, de las carreras más largas que hay. Porque primero está toda la parte teórica de dominar un instrumento para después ya llegar al refinamiento de eso. Entonces ya cuando entras a la etapa universitaria, le llevas un ratote estar practicando y estudiando, pero se estudia desde esa... ¿verdad? El refinamiento, por lo menos desde la academia y ¿verdad? De conservatorio a ese nivel. Entonces yo estudié etapa básica, pero no seguí es más, me faltaron 3 semestres para sacar la etapa básica. Yo había estado desde primer grado de escuela hasta 10º año del colegio. Estuve 9 años estudiando música en la UCR. En la etapa básica, porque también cuando uno entra de niño, vas en otro ritmo. Cuando entras ya más en el colegio, le socan para que todo es más condensado. Pero no luego de ahí, cuando ya en mi etapa universitaria rondé por todo lado. Anduve por todo lado. O sea, hice generales, y mientras estaba haciendo generales y pretil 1, 2, 3 y 4. Importante. Exacto. Y yo hice cursos intensivos de pretil 1, 2, 3 y 4 en el primer semestre. Y seguí impartiendo ese. Después yo comencé a impartir el curso. ¿Te volviste profe? De pretil. Qué exacto. Bueno. Sí. A una corta edad. Exacto, sí, claro. Resulté muy habilidoso. No. Ahí estuve en ingeniería y entonces
para ingeniería había un curso que se llamaba PREDEC, que era como ¿cómo se llama esto? Vocacional. Llegaban ingenieros de distintas ramas, el industrial, el mecánico, el eléctrico, así, a explicar qué era lo que hacían, como para que uno diera, ok, entonces yo creo que me voy a... Y yo, según yo, estaba en ingeniería civil, y haciendo el PREDEC, hacíamos un examen, y cuando llegué a recoger la nota, la señora... Yo llegué a recoger la nota en manganos, con mis botas así, los majacacas esos así grandotes que se usaban en esa época, con mi franela amarrada aquí, una camisa ahí como sin mangas, de Nirvana, pelo morado, anteojos azules, aretes por todo lado. Y me dice, muchacho, ¿usted está seguro que usted quiere ser ingeniero? Es que el examen no le sale, o sea, no le sale nada de ingeniería. Y yo, sí, yo quería, pero bueno, yo pensaba que quería. Y llevé matemáticas y algunas físicas, algunas cosas de eso del curso pero hace poquito mi esposa me dio un check de realidad ahí, porque para unos trámites fue a pedir todo mi currículum de la UCR, y todos son cursos que matriculé, pero que no los terminé, no los aprobé. Luego entré, dichosamente digo, sí entré. Fui a arquitectura, a ver si me metí a arquitectura, y ahí me encontré un amigo que me dice, están haciendo el curso para entrar a Bellas Artes. Entonces me fui a Bellas Artes y entré a Bellas Artes. Y estudié 2 años de Bellas Artes, y ahí llevé estudios de historia del arte, diseños, dibujos, escultura. Iba a ir por la rama de énfasis en escultura, y finalmente tampoco lo dejé botado ahí. En ese momento Gandhi, eso estamos hablando de 1995-6, Gandhi comienza a subir, y se abre el trabajo, o empiezan a llegar, ya llevaban un ratito, todas las oficinas de apuestas. Ajá. Y entonces yo entro a apuestas, y con Gandhi digo, ya no necesito nada. O sea, tenía bastante plata para un joven de 19, 20, 22 años, ganaba bien. Porque en aquellos tiempos, cuando esas empresas entraron, se pagaba muy bien. Se pagaban muy bien para la expectativa de salario a los que estábamos acostumbrados. Exacto. De una persona sin experiencia de nada. Yo hablaba inglés perfecto, entré muerto de risa, me pagaron bien. Y lo único es que tenía que trabajar sábados y domingos. Gandhi tenía conciertos sábados y viernes y sábados. Entonces ahí tenía una buena negociación, porque le caí bien a los jefes. Entonces me decían, está bien, hoy le doy el shift de la mañana y se va, tiene el concierto, y al domingo llegaba en la mañana destruido, pero llegaba. Y así estuve durante 12, 15 años trabajando, y llegué a tener un puesto interesante donde hacía poco y ganaba mucho. Entonces, así después puse un bar, puse como 7 bares con mis socios, y eso también despegó rapidísimo. Los bares, yo puse un bar que se llamaba El Cielo, que fue como, yo diría que nos adjudicamos nosotros realmente el nacimiento de lo que es la Cali. Sí, es cierto, yo me acuerdo. Fue El Cielo, porque lo único que estaba ahí era se llamaba el cuartel de la Boca y el Monte. Pero solo tenía los lunes. Y El Cielo ya era un bar que comenzó a crecer. O sea, nosotros tuvimos el retorno de la inversión, que fue muy poca además. Fueron como $5,000 para nada más recibir el bar, que ya tenía un carajo. Lo pintamos, y en cuestión de 2 meses ya habíamos doblado la inversión, y ya estábamos ganando, y ya teníamos, o sea, rompieron el paradigma en tiempo récord. Sí, y en esa época lo que había era estaba todo lo que era la calle de la Amargura, estaba en un super boom. Era donde todo el mundo iba, pero ningún lugar ponía la música que a nosotros nos gustaba. Entonces dijimos, uno de mis socios y yo, pongamos la música donde usted iría. Y yo iría, y yo sí, yo no voy a estar poniendo. En esa época pues era el ragamuffin lo que había, y el general y todas esas cosas, y había, no sé, música pop, pero fuimos los primeros en empezar a poner solo música curada, bien, ¿verdad? Y eso hizo que el bar explotara en cuestión de 2 meses, y que durara, no sé,
bastantes años. Yo me acuerdo de Cielo, de hecho. Sí, yo también me acuerdo. Sí, muy bueno, muy abrimos bueno. 7 bares más a partir de ahí. Sí, yo fui a varios bares tuyos, muy buenos también. Sí, muy buenos. Sí, fue un negocio bastante lucrativo, muy bueno. De cuidarse, digamos, es un negocio en el que lo que me decía mi tío, que en paz descanse, mi tío me decía, bueno, decía varias cosas, pero una que no se me olvida, era, no brete tanto porque no le va a dar tiempo de hacer harina. Sí, esa era una no trabaje tanto porque no le va a dar tiempo de hacer plata, güey. Ve a su tata, trabaja mucho. Y la otra era que cuidado con el bar, pero decía cuidado poner el letrero hacia adentro, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero eso por dicha, yo teniendo tantos personajes alcohólicos en mi vida y familia, pero son tomadores fuertes. En mi casa, en mi familia no creo que hay tanto alcohólico, sino tomador fuerte, ¿verdad? Mi abuelo, digamos, era un ejemplo de esos. Y él decía, usted se toma el licor no se lo toma usted. Ajá. Pero era una cultura de licor muy fuerte. O sea, uno llegaba y yo de 16 años, él decía que querés un martini, te hago una ginebra, o sea, ofrecía tragos, no era una birrita, no, era un trago, un whisky, tengo un buen whisky aquí y conocedor, sí. Entonces, bueno, dichosamente yo casi que yo todavía sigo tomando, pero muy poco, es como que, y pudiéndome tomar toda la bodega, no me la tomaba. Entonces, bueno, eso fue, y mis socios tampoco. Entonces, por dicha, tuvimos eso. Claro, nos pegamos unas rascas de Dios y Padre y Señor nuestro, como decían, pero eso es otro tema. Es otro tema para otro podcast. Sí. Oíme, ¿y qué decía papá cuando el muchacho intentó entrar a ingeniería, pero de su look decía otra cosa? Sí, esa fue una etapa difícil. Ajá. Previo a entrar a la U, o sea, yo ya en el colegio, terminando mi colegio, mi papá y yo comenzamos a chocar montones. Dichosamente, digo yo, hoy que soy papá, digamos, de 2 criaturitas, hasta donde tengo entendido. Y porque la señora dice que son míos, yo le creo, es un acto de fe. No, dice, no, que yo, mi papá fue sigue siendo, pero digo porque no, pero como papá en esa época fue el límite. O sea, él era el límite, él marcaba, él decía, aquí está la pared con la que usted va a pegar, y va a pegar consistentemente. Un señor súper disciplinado, preciso, correcto. O sea, él siempre operó y opera, por lo menos desde donde mi experiencia de mi papá, es la de una persona que siempre operó desde lo que pensaba que es lo correcto, lo justo y probablemente lo más incómodo. Uh-huh. O sea, con un carácter honorable, un señor comprometido con su ser médico, es médico pensionado, un señor que con su ser médico totalmente comprometido, sí, científico también, ¿verdad? Y súper estudioso. No se conformó con llegar a donde se suponía que tenía que llegar, sino siempre hacia algo más. Igual mi mamá acaba de sacar un doctorado, bueno, digo acaba, pero hace 5, no sé calcular, pero podría ser 7 años, ahora que estamos hablando del tiempo, pero... Que a esta edad se vuelve corto. Exacto, pero sacó su doctorado en la enseñanza de la medicina hace poco, o sea, y era una cosa, o sea, tenía más de 70 años, a eso me refiero, ya siguió estudiando, y sigue siendo, ahora es rectora de la universidad, y de una universidad, y entonces ambos son ejemplos de constancia, de mucha perseverancia, de hacer las cosas correctas, de por lo menos hacerlas desde el lugar que piensan que están haciendo lo correcto, desde una mirada que busca lo justo, no aventajarse. Entonces yo creo que tuve ese modelo de papás de ambos. Pero bueno, volviendo a lo que me decías, cuando yo estuve en la universidad y en ese desacato en el que mandaba yo, en ese desorden, sí choqué mucho con mi papá. Y fue muy difícil para mí
Y lo bonito fue hace poco, diría, desde que nació mi hijo Tomás, que tiene 17 años, he ido como reconciliándome con mi papá de una manera que hoy, o sea, hace el fin de semana pasado estuve en la casa de él, allá él vive ahora en la playa, y yo digo, este señor sí que es tuanis, o sea, es el más tuanis que conozco, porque qué bárbaro, qué lindo vive, qué bien que ahora como disfruta de las cosas, qué lindo lo que construyó, cómo él se ha sometido él mismo dentro de esa disciplina y perseverancia a ponerse en jaque y retarse a que sus cosas encuadradas que tenía ahora es mucho más como que se deja analizar sin prejuicios, sin ¿verdad? Más compasivo con él inclusive, porque él era fuerte. Es que, o sea, la gente que lo conoció saben el personaje del que estoy hablando, era un cascarrabias muy directo y a la yugular, o sea, de hecho, lo despedazaba uno con una frase. Nosotros chiquillos le teníamos miedo. Por supuesto. Recuerdo que yo estuve ahí jugando. Es que yo era más amigo de los hermanos de Luis, porque era por la edad. Sí, yo soy contemporáneo a tu hermano mayor, exacto. Es con mi hermano mayor, pero digamos, yo llegaba a la casa de Luis y jugaba con los hermanillos y llegaba el tata y era... Hasta luego, ya, adiós. De hecho, los hermanillos de este madre era vacilón, man, porque ponían los libros del colegio abiertos en la mesa. Y estábamos en el puro chingue jugando bola y todo. Y ya por ahí de las 5 de la tarde llegaban los tatas, salían y entonces yo me iba por aquí, y los más llegaban a sentarse así en la mesa, como si hubieran estado estudiando toda la tarde. Con los libros de aquí. Y llegaba su mamá, ay, qué bien, Fernandito, qué bueno, Ricardito ahí. Nosotros, pero y así era. Y si llegaba su tata y no nos arrimábamos. Sí. Cero, pues tata sí, era muy bravo. Roco puteado. Sí. Sí, de respeto en el barrio, por lo que se ve. Sí. Y además vivíamos a la pura par del parque. Entonces, todas las bolas caían en la choza, vieras que eso fue. Eso era, ya la gente sabía, es el Roco que le estalla las bolas a los carajillos, No las devuelve hasta el día siguiente. Porque, claro, mi tata al principio no tenía tanto problema, pero cuando llovía, al montón de goteras, y él decía, claro, son los bolazos en el techo. Sí, claro. Ajá. Y rompieron varias veces la precinta del techo, en fin. Entonces, pero bueno, y mi mamá también, ella muy estricta con sus cosas, pero también otro modelo de mucho más compasiva y o sea, ella también, yo creo que eso lo vi porque lo conversamos en algún momento, que mi mamá tenía y sigue teniendo, o sea, el ser madre para ella es una cosa tal vez probablemente cultural o aprendida de una generación anterior y lo que sea, pero ser madre es como terminar de graduarse como mujer en una... Entonces yo sé que ella se dedicó mucho a su maternidad con nosotros, con mis 2 hermanos y conmigo. Entonces, pero mi llegada al mundo fue para ella algo que yo sé que fue muy importante, más importante que la de mis otros 2 hermanos, para que ustedes saben. Pues ser el mayor, entonces. Yo soy el mayor, exacto. Sí, el primogénito. No otra, la primera vez, ¿verdad? Entonces siempre hay un impacto ahí. Yo lo interpreté al revés. Yo creí que eras el cumiche. No, el mayor. No, yo más bien soy el mayor. El mayor, sí. El mayorcito de Marielos. Y vos, digamos, a esa temprana edad, ¿siempre fue Gandhi el primer proyecto o hubieron unos proyectillos ahí de sí, hubo pasajeros? Proyectos, claro, sí hubo otros. Tuve, bueno, a ver, yo es que hasta me presenté bailando. ¿En serio? En el colegio, sí. Yo bailé rap. En una época bailaba rap cuando fui a Pittsburgh, porque mi papá, nos devolvimos un tiempo para que mi papá sacara la especialidad de trasplantes de hígado y de páncreas. Y eso era en Pittsburgh. Y entonces yo estuve en Pittsburgh unos como 4 meses, 3 meses. Las vacaciones de 3 meses. Y ahí estaba de moda Bobby Brown y como toda esta música, Belle Biv DeVoe y MC Hammer y toda esta vara que estaba saliendo era como ese rap. Y yo aprendí a bailar. Entonces cuando llegué a Costa Rica todavía eso aquí no había llegado porque no era como ahora que toda la moda ya es directo, un día, en horas estamos en el mismo espacio.
Entonces yo llegué aquí con los pasos ya sabidos y cuando llegó la música aquí, yo decía, mae, qué bravo Luis sabe bailar esa vara. Entonces, y siempre me gustó bailar, siempre me ha gustado mucho la parte de corporalidad, del movimiento corporal, etcétera. Entonces, bailé en los shows de variedades del colegio, pero también me junté ahí con varios músicos, es como que uno se reconoce ahí en el cole, este más también toca, estos más también tocan. Hicimos un grupo, el primero se llamaba The Hypers y yo era el baterista. ¿Usted era el baterista? Yo era el baterista, pero tocaba de pie. O sea... ¿Cómo de pie? Sí, no podía estar ahí detrás de tanto chunche, yo quería que me vieran, seguro. O sea, este man nació para estar al frente, no para estar atrás, ¿verdad? Yo aquí... Shake it, baby, now. Y él cantaba así. Tocábamos Beatles y cosas así. Y ahí entre músicos nos fuimos, hicimos varios grupos. O sea, tuve otro con Eric Gilles, por cierto, el genio musical detrás de la media docena. Sí. Él y otros. Sí, porque él es músico, ¿verdad? Eric es músico. Es el que hace el intro del media docena, todo eso lo compuso él. Todo lo compuso él y digamos en la película, todas las canciones de la película también son de él. Todo lo que tiene que ver con música de la serie ha sido Eric, que es muy bueno. Eric es un musicazo, pero es que no, en serio, no lo digo ligeramente, es un súper músico. Toca flauta increíble, toca piano muy bien, o sea, siempre ha sido un súper intérprete de piano, sabe leer música, canta afinadísimo, es muy creativo, es muy inteligente y además de eso, o sea, no sé, creo que es ingeniero químico, acaba de sacar una maestría o algo en recursos, en recursos naturales. Es profesor para los del IB, del Bachillerato Internacional en el Colegio Europeo. O sea, no es un carajo fuera de serie. Sí, en verdad, es un carajo fuera de serie. Es interesantísimo hablar con él. Sabe de filosofía, literatura, de música, de arte, matemática, química. Hay que preguntarle qué no sabe, más bien. Y además tiene muy buena memoria. Es increíble. Sí. Es increíble porque él llega y le pregunta a las personas. A mí ya me pregunta, ¿cómo está doña Marielos y don Clive? Que son mis papás. Ajá. O sea, el más se acuerda. Y se acuerda de los nombres de los papás de mis compañeros. O sea, Luis Alejandro. O sea, sabe cuál es mi segundo nombre. O sea, sabe el segundo nombre de casi todos en la generación. O sea, es un chiste recurrente en el chat de los compañeros de la escuela y del colegio. La memoria de Eric. La memoria de Eric. Qué vacilón, ¿no? Pero sí. Bueno, entonces con Eric fue tecladista de uno de los grupos, junto con Juan Ignacio Salom, que lo mencioné ahora también como uno de los arquitectos de Barrio Escalante y esto, que tiene ahora está muy entregado también a la parte del café y de los restaurantes con su esposa, Camille Ratón. Y bueno, Pildo, también, que era el guitarrista, que ahora es ingeniero y otro más ahí, eso tuvimos un grupo, y luego de eso Federico Miranda, que es el guitarrista de Gandhi, que también estaba en el San Francis, Abel Gayer de Gandhi también estaba en el San Francis. Entonces por eso es que digo que hay tantos ahí personajes de la música. Hicimos otro grupo con Churro, que era el bajista del Parque, exacto, que fue primer bajista de Gandhi, pero cuando todavía no era Gandhi, y con otros personajes. Entonces era como que así, casi como el fútbol nacional. Exacto, tome acá, me devuélvame así hubo varios grupos de compañeros, y ahí poco a poco nos fuimos quedando solos, básicamente Federico y yo. Churro se fue para el Parque, había entrado Máximo ya en ese momento, y luego entró Abel, y ya termina siendo Gandhi. Pero estoy hablándote de 1992, que estaba yo graduándome del colegio. Federico venía un año para atrás, y ahí aparece Gandhi. Ya después de Gandhi he tenido la oportunidad de hacer otros proyectos, porque sí estuve con Le Pop. Le Pop, sí me acuerdo, que era con Estela, Popeye, Mario, exacto, y Kelso, ahí, y que fue un grupo que tuvo como un boom muy rápido. Fue un grupo que salió y tuvo mucha exposición. Ganamos un concurso de MTV que se llamaba La Zona de Combate. Entonces, tocamos en República Dominicana, en Estados Unidos, en El Salvador, Guatemala, de todo lado. México, ya dije México, en fin, y fue una experiencia muy linda. Pero ahí era tecladista. Entonces lo chiva era que toda esta parte mía de Pitch Mode y de teclados, y no ser el cantante, sino estar, ahí la pude explorar y me gustó mucho. También hice otro proyecto con
Eduardo Carmona con José Soto y Aarón Retana, que se llamaba Trayecto, que es una cosa que está ahí grabada y que creo que me gustaría retomar pronto para por lo menos darle como culminar, porque hicimos 9, 10 temas que están ahí y que no hemos terminado como de terminar de grabar, mezclarlos y ponerlos ya en la plataforma. Trayecto, a mi esposa le gusta mucho Trayecto, de hecho, y ahí hay otras personas que me han hablado de que se acuerdan de la música Trayecto. Y luego de eso, pues he hecho cosas solista también, he participado con muchos colegas, he tenido la dicha, y ahora en la televisión junto, que es como música, ¿verdad? Ahora que estoy de coach de Nace una Estrella, la temporada pasada también fui el coach vocal. Entonces, bueno, en música es como el epicentro y lo que me une a otras cosas. He podido hacer otras cosas, hice musicales también. Teatro musical. Sí, yo me acuerdo, hiciste musicales. Sí, unas cosas infantiles, hice de Tío Conejo, hice de Cricri, hice de... De todo. Sí, de todo. Sí. Y contame una cosa, pero digamos, muchos proyectos ya eras porque ya eras un músico establecido, pero iniciando Gandhi, ¿cómo comenzaron? ¿Tocando en bares? ¿O cómo fue el inicio así ya? Sí. ¿O era una banda de covers primero y luego...? Bueno, Gandhi, dichosamente, eso es una de los primeros indicios que digo yo, que tuanis recordar eso, porque sí era como el estandarte de la música original, de hacer música original, pero no teníamos suficientes para cuando ya queríamos como que hacer un disco. Entonces dijimos, bueno, no, exacto, entonces bueno, empecemos a tocar, pero realmente Gandhi empieza como desde finales del 91, 92, pero nosotros no contamos nuestro aniversario desde ese momento, nosotros contamos nuestro aniversario desde que empezamos a tocar, que fue en julio o agosto del 93. Ese fue nuestro primer concierto. Entonces, cuando comienzan a sacar, sí, tuvimos como 1 año y medio, 2 años de no tocar en ningún lado, de solo... Y sí, comenzamos a hacer música covers, o sea, comenzamos montando música afín. La primera canción que tocamos en la vida, nosotros 3, porque el bajista era Churro en ese momento, fue una canción de Red Hot Chili Peppers que se llama Suck My Kiss, del Blood Sugar Sex Magic. And I'm sailing, yeah. Y esa fue la primera canción, y me acuerdo estar en la terraza de la casa de Federico tocándola ahí en Sabanilla y decir, madre, la tocamos una vez y sonó, y madre, o sea, la tocamos de cabo a rabo, terminó la pieza y nosotros, madre, ¿qué es esto? Aquí hay algo. Sí podemos. Aquí hay algo, o sea, fue como un silencio, porque me acuerdo perfectamente estarnos viendo como sin decirnos nada, como ok. Eso fue muy chiva, yo eso lo tengo como muy, ¿verdad?, impreso ahí en mis recuerdos. Y teníamos como 3 canciones de Federico originales y teníamos como otras 8 covers ahí. Tocábamos Queen, tocábamos Alice in Chains, tocábamos Red Hot Chili Peppers, tocábamos, no sé, El Séptimo Día de Soda Stereo, tocábamos alguna de Caifanes por allá, Nos Vamos Juntos, o no me acuerdo, y tocábamos Extreme, tocábamos, no sé, ahí había Hard to Handle, la versión de Black Rose. Y bueno, fuimos desplazando música original, íbamos metiendo una original, sacábamos un cover y ahí hasta que llegábamos a tener el disco completo, que realmente ese disco lo terminamos de grabar en el 96, que es cuando entra Abel. Abel entra en final del 95, en abril del 96 es el debut de Abel en un bar en Escazú, en Nicos se llamaba. Nuestro debut fue en CUS. En el cruce de Escazú, Nicos. Sí, ahí doy clases ahora. En el centro comercial Cruce. Entonces sí, siempre paso. La nostalgia ahí. Sí. Hay nostalgia constante. Siempre paso y ahí tocábamos. Sí. Ya eres un galerón ahí. Oíme, ¿vos te acordás, yéndonos, digamos, a ese primer chivo, que se sube uno al escenario y está la emoción atrás y esa adrenalina, y maes, hoy es el primero, vamos a ver, vamos a hacerlo bien, nosotros podemos, démosle? ¿Te acordás de ese momento? Sí, claro. Contanos. Claro, yo estaba
fue en el bar Cus. El bar Cus era un bar que quedaba, digamos, ahora es un parqueo. Perdón, ese es el cine ese que estaba a la par de la Asamblea Legislativa. ¿Es el Bellavista? No. La Asamblea Legislativa. Sí, el creo Bellavista. Que sí, el Bellavista, sí. El Bellavista. Sí, como también íbamos al parque Bellavista, que era en Pavas. Pavas, sí. Sí, pero ese era más un aeropuerto Bellavista, donde despegábamos ahí. Por otras razones. Pero bueno, a la par del cine Bellavista estaba el bar Cus, que era una de estas casas. Ajá, viejas. Esas, exacto, estilo medio victoriano, de pasillo así, de fondo. De chirrión, sí. Y al fondo, donde estaba lo que era habrá sido un patio, ahí hicieron un techo y era ahí se hacían los conciertos. Tocábamos con grupos como Hormigas en la Pared, con Signos Vitales, que fue el primer grupo de Luigi Arenas, el cantante del Parque. Uh-huh. Y ellos fueron los que nos dieron la oportunidad de abrir un concierto para Signos Vitales en Cus. Y abríamos con una canción, con un medley que hizo Extreme de Queen, para el concierto de el tributo que hicieron a Queen en el Wembley Stadium. ¿Verdad? Hubo un concierto en homenaje a Freddie Mercury. Ese es el que sale George Michael. George Michael, exacto, y Elton John con Axl Rose, exactamente. Bueno ese. En ese concierto, Extreme, creo que son de los grupos que abrieron el concierto, hicieron un medley o un popurrí, ¿verdad? Unieron varias canciones de Queen en una sola. Y nosotros montamos ese medley de ellos. Qué chido. Y abría con Ibrahim, la 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 la, we pray for you. Entonces yo me acuerdo que eso era a capela y yo tenía que cantarlo. Y yo así, mae, o sea, pucha, que era como una emoción. El lugar estaba lleno. Y ya tocamos y pasó muy rápido. Fue un concierto que pasó muy rápido. Y de ahí no nos dieron ni una birra, se lo juro. Y me fui caminando desde Cus hasta mi casa y Rata me acompañó. Ah, Rata la acompañó. Rata me acompañó. ¿Qué un amiguillo del barrio. Hay una historia del barrio que vos te equivocaste cuando para decir... A mucha gente, gracias. Ese, sí. Sí, muchas gracias, gente. Estábamos abriendo el concierto de Alux Nahual en el Redondel de la Herradura. Uh-huh. Y yo estaba muy nervioso. Ese fue el primer concierto al que mi papá fue de Gandhi, además. Y recuerdo, eso fue como 2 o 3 días después de que Kurt Cobain se hubiese suicidado. Uh-huh. Estábamos cerca, ese fue así, como a los 2 o 3 días. Me acuerdo perfectamente porque intercambié con el baterista de Hormigas en la Pared mi camisa de Nirvana por una Red Hot Chili Peppers. Sí, hicimos intercambio de camisetas. Qué bueno, sí. Es que en ese tiempo era difícil conseguir camisetas, claro, de grupos. Sí. Solo habían como 3 o 4 tiendas que las traían y eran carísimas. Sí, o sea, 2 tiendas, exacto. Si acaso, y uno decirle al Tata de uno que le comprara esos, lo mandaba. Era exacto, era como, madre, yo voy a gastarme ese platal por una camiseta de melonudo ahí. Sí, ese carajo. Y yo tenía la portada del Nevermind de Nirvana, la del bebé detrás del billete. Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de haberte la intercambié por la Red Hot Chili Peppers, que era solo el signo aquí, rojo. Era blanca con el signillo acá. Sí. Pero bueno, sí, estaba muy nervioso. Le abríamos a un grupo internacional desde Guatemala que se llama Alux Nahual, que ahí siguen tocando. De hecho, ¿verdad? Uno de los pioneros de la música centroamericana en rock en español. Y sí, ya terminando el concierto, hago yo, mucha gente, gracias. Y me doy cuenta que yo hago esa estupidez. Digo yo, bueno, sí, ¿verdad? Hay mucha gente aquí, ¿verdad? Entonces, y era como, ya sáquenlo. Era como, aparece el gancho así. Sí, pero bueno. Chispas del oficio, man. Exacto, sí. Qué vacilón. Ven, y en ese tiempo, esto de la ropa y esta forma de vestir y todo eso, no hubo como un prejuicio de la gente de verte melena y, no sé, pintado y vestido así. ¿Cómo manejaste esa parte? Pues o sea, fue una etapa dura porque estamos hablando de los tiempos de la foforera, uh-huh, en que la gente que andaba con camiseta negra había persecución, uh-huh, de camisetas negras, uh-huh, porque se decía que éramos satánicos y que
¿verdad? Rudos, maleantes. Sí, maleantes y que, exacto, que por andar adorando, no sé, al diablo o lo que fuera, exacto. Entonces era, ¿verdad? Y íbamos todos en la colada, porque inclusive yo en lo personal nunca he sido muy metal. O sea, me gusta el metal, pero no soy... O sea, no era de camisetas negras, de... Yo era camiseta negra, pero la de Depeche Mode. No era la de... Sí. O la de Guns N' Roses, digamos que por ahí. Rock, y ni siquiera era la de las calaveras y la cruz, sino que era la que yo tenía... Bueno, sí, era una calavera que decía la de Civil War, pero es una calavera ahí como con el paño, como con la vara de la guerra. Pero en fin, ni siquiera tenía camisetas de Maiden, o que era como ahí la vara más pesada, o no sé, o Metallica. Cannibal, todo eso. No, sí, eso tampoco, eso menos. Pero, y toda la fósfora era más de Cannibal Corpse y de Sepultura, así, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí había una persecución de parte como de los adultos y del gobierno, lo cual daba una sensación de muchas razones para rebelarse. Más bien era al revés. Exacto, daba como más ganas. Sí. Era como tuanis, porque que el ministro de seguridad, ¿verdad? Que era Fishman, sí. Saliera, o sea, hicieron todo un programa en La Mira, me acuerdo, de la fosforera y todo eso. O sea, era como, estamos ahora sí. O sea, ¿verdad? Estamos todos en esa vara. Es casi como el país en contra de todos los jóvenes de este ride, y yo siento que éramos la mayoría. Pero bueno, era una ilusión estar ahí metido en sand. Sí. ¿Te acordás? Sí, no me voy a acordar si me cargaron ahí. Terminé en la quinta comisaría, ahí, la que estaba ahí por Bansbach de San José. ¿Y llamar a tu tata a la noche? No, hombre, yo no llamé a mi tata. Por dicha, me metieron con Máximo. Ajá. Máximo y yo terminamos. Y Máximo, el hermano mayor de él, es abogado. Entonces él nos fue a sacar ahí como a las 7 de la mañana. Y ya ahí sí. Fue más o menos, es un cuento largo. ¿Sí? Que podemos contar otro día. Sí, claro. Porque sí, pasaron muchas cosas, pero muy interesantes. Y óyeme, esta parte, ya comenzaron como a pegar, pero eran como ambiente underground, ahí no eran en radios locales, ni hubo apoyo todavía así en esta parte. A ver, en el 95, que ya teníamos, el 96 ya teníamos El Invisible grabada en CD. Y nosotros íbamos a la radio a pedir que a ver si podían poner El Invisible o quisieras. El Invisible fue la primera que tuvimos. El hit. Sí, la tuvimos grabada porque la grabamos en otro estudio y el resto del disco se grabó en otro estudio. Y entonces cuando ya la tuvimos lista, la llevamos a radios y nos decían que las radios rockeras nos decían que era muy latina. Y las radios latinas decían que era muy rockera. Éramos como incomprendidos. La primera persona que creyó en Gandhi en ese sentido, radialmente hablando, fue Verónica Bastos, que no sé si la conocen, sí, claro, pero es sí. un personaje famoso de nuestro país. Mi querida Verónica, porque la verdad que le tengo mucho cariño, siempre ha sido muy linda, y ella era novia de un músico, un colega nuestro de Yanka, baterista de Figuras Blancas. Y entonces andábamos en la misma pelota ahí, en Escazú, me acuerdo. La conocí y ella, mae Luis, qué tuanis. Y ella como súper apuntada, qué tuanis Gandhi. Mae, yo te voy a poner la canción en nuestro programa, en Power 95. Era y ahí ella puso El Invisible por primera vez. Y fue como... Ahí empezó. Muy bien, exacto, como que le fue muy bien a la pieza. Y no sé. De ahí en adelante la canción comenzó a sonar y sonar y sonar y sonar. Y sonó tanto que en el 2000 todavía seguía sonando en la radio y fue número 1 porque nosotros la regrabamos en el 99 por un contrato vistiero que hicimos con Sony BMG. Volvimos a grabar El Invisible y volvió a lanzarse en esa época y volvió a ser número 1 y ahí fue número 1 como por no sé, 12, 13 semanas. Fue una cosa como... Sí, en ese... no, sí. Había una teleguía que salía impresa y en la teleguía venía el top, las el top 10 de las radios y El Invisible estuvo en la teleguía de número 1 y en el top 10 no sé cuántas semanas. O sea, era como yo me acuerdo, llegaba y todavía estamos. Y fue para Radio U, no sé, la pusieron como la canción del milenio porque en el 2000, ¿verdad? Era muy importante. Sí. Y cosas así. Entonces, sí, fue una época como de mucho crecimiento. Cuando Gandhi fue,
a presentar el disco en el Mélico Salazar en el 97, en mayo del 97 lo fuimos a presentar. Llenamos el teatro y nosotros no teníamos representante, era toda una vara así como muy empírico, todo viendo a ver cómo hacíamos eso, y llenamos el teatro y se quedó gente afuera y fue una locura, o sea, que eso pasara, porque además era la época en la que no había preventa. O sea, es que hay tantas cosas que han cambiado. Sí, claro, cambiaron mucho. No había preventa, no habían redes sociales, era poner pósters en los baños de los bares, ir a repartir volantes a la gente, no teníamos celular ni nada de ese tipo, y era anunciarlo en la radio, y la gente llegaba ese día y compraba en la boletería ese día la entrada. Y pase. Entonces uno no tenía el dato de cómo va a estar el concierto. Madre, se ha vendido ya tanto como ahora. Entonces, pero bueno, ver la fila que pasaba el Palace y seguía hacia el Banco Negro, y ahí seguía para el otro lado, uno decía, mae, y se quedaron, y quedó más de una cuadra completa de gente afuera esperando que terminara el concierto. Cuando terminó el concierto y salimos, era como, no sé, cuando los Beatles llegaron a algún lugar, o sea, por lo menos así se sentía. Sí, claro, pero es que era una escena del ambiente tico que tal vez no se estaba dando antes. Sí, ¿verdad? sí. Y menos con el tipo de música que hacías vos en ese tiempo. Y es que fue como una vara revolucionaria también, porque de pioneros. Digamos, al inicio, como vos lo decís, digamos, fueron perseguidos las camisetas negras y la vara. Ajá. Ustedes vienen desde X tiempo atrás dándole de un poco a otro, la pulsean para que la canción se escuche. Ajá. Se escucha, viene el chivo y tiene aceptación social, me imagino que los rangos eran similares de edad, y que se llene el chante, mano. Y uno jamás iba a imaginar, después de la pulseada de uno, ¿verdad? Exacto. Y uno dice, y es que, digamos, hay gente que no toma en cuenta, pero digamos, el cansancio del ensayo, que hoy tocamos muy bien, pero mañana tocamos y nos la pelamos, pero ya pasado volvemos a tocar bien, sí, exacto. Y ya viene menos tiempo para el chivo y esa presión y esa vaina. Mira, es que nosotros tenemos un amigo en común, se llama Toño, él pone música, Toñito pone música. Estábamos en un sitio ahí en Escazú, y habíamos puros contemporáneos, 40s, 48s. Mano, y estábamos ahí y el sitio estaba caído. Entonces dicen, esta hora la vamos a levantar con Roxito Tico Viejo, ¿verdad? Ajá. Roxito Tico Viejo sale el invisible, sí. Ojo. Y todos los rocolos que estábamos ahí, nos las cantamos todas. Ajá. Todas. El invisible sonó las dos veces, todos los cantamos, y podíamos estar ahí en un estadillo bien y después no tan bien, y todo se canta, claro. Todo se canta, y es una época muy bonita que nosotros, aunque digamos no tenemos mucha diferencia de edad, pero nosotros crecimos con ustedes. Claro. Y hay unos más carajillos que crecieron con nosotros y uno les dice, escucha esta hora. Ajá. ¿Verdad? Y dicen, wow. Al menos esa pieza, digamos, musicalmente hablando, ahora que dijiste, que sonaba muy latina, sí tienes razón, digamos. Sí, claro. Hay un inicio ahí, hay ciertas varas que uno dice, ahorita que lo estaba analizando, yo, mira, sí. Ajá. Sí, no. Pero es muy light para ser rockera, es cierto, en lo que la gente encuadra el rock. ¿Verdad? Sí. Pero la pieza es un rockcito sabroso, rico de cantar, y al menos a nosotros, nos recuerda la época del cole, Sí, exacto. Que eso es un momento muy importante para el ser humano. El momento de su adolescencia y postadolescencia. La música que se escribe en esa época es probablemente la música que seguimos añorando o anhelando, ¿verdad? Sí, como yo con Depeche Mode o esto que hablo, se me ponen los pelos de punta de Guns N' Roses. Eso. O sea, a veces me quedo pensando, ahorita qué música me hace eso que salió ayer. No, y busco y no tengo esa sensación, pero mi hijo sí lo tiene, o sea, mi hijo sí está ahí con Kendrick Lamar ahí como wow, qué bueno, o lo que sea, ¿verdad? Aunque bueno, mi hijo mayor especialmente, digo porque es con el que conecto musicalmente en estos términos, el menor ya está también como entrando, pero es muy curioso porque yo siento que ellos, o por lo menos él y sus amigos, están conectando mucho con la música de los 80s de nosotros, y eso es como si, o sea, que mi hijo esté conectando con la música de los 80s, o sea, música de hace 40 años, 45 años, 45 años, significa que yo conectara con la música de los 40s en los 80s. Correcto.
O los 60, o la de los 50. Pero es que, exacto, yo recuerdo conectar con la de los 70. 70, sí. En los 90. Eran 20 años. Sí. Estaba bastante más cerca. Pero conectar con la música yo creo que tal vez es el homólogo, como todo, digamos que tal vez se hayan ido como, ¿verdad? Se han hecho más pequeños los gaps, ¿verdad? Ese espacio entre generaciones. Sí, claro. Entonces tal vez ahora por eso 80s hace que sea más amplio eso, pero porque es más corto el gap. Sí. Mae, es una vara muy rica, digamos, cuando lo estabas hablando al inicio, cuando te juntaste con los colegas, que es muy rico sentarse con unos locos con una demencia similar a la de uno. Ajá, exacto. ¿Verdad? Que es riquísimo conectar. Digamos, ahora aquí con el chiquito, mae, es un loquillo que le gusta esa vara, que a papá le gusta y los amigos de papá les gusta y todo demás, mae. Nosotros tenemos tertulias de música sin ser músicos. Ajá. ¿Verdad? Sí. Hay una cagada de risa que me pasó a mí una vez, con estos huevones de figuras blancas, de hecho. Ah, sí. Que estaba Longhorse. Sí. Y yo estoy aquí, ¿verdad? Siguiendo. Vos sos músico también. Ya voy. Entonces estoy aquí, ¿verdad? Pero desde allá, los dedos parece que estoy pegando los acordes. Ok. El mae se baja y me dice, ¿quiere tocar, mae? Yo no sé tocar. Mae, pero está, de aire. Sí, air guitar. Air guitar, sí. Soy buenísimo esta hora. Sí. Una vez fuimos con este huevón, mae, y empezamos a poner música de los 2000s. Son 41, Prince, todas esas varas, más para acá, y carajillos, nada más nos hacía falta la gorra para atrás, exacto, claro. Porque estábamos, y esta vara de la música, a uno lo llena muchísimo, claro. lo transporta a otros sitios, que ahí voy con la siguiente pregunta. Ve qué rico que estamos hablando aquí, tenemos tu apoyo, vos tenés nuestro apoyo, vos tenés el apoyo de tus colegas, pero a nivel nacional, ¿cómo se siente ese apoyo, digamos? ¿Costa Rica apoya el artista nacional o cómo lo pasaste vos? No, o sea, a ver, yo diría, sería muy malagradecido si digo que a nosotros no nos ha apoyado porque el público, especialmente, estoy hablando, ¿verdad? No a nivel gubernamental o político, porque ese sí no tanto, pero a nivel de público y audiencia, un montón. O sea, hemos tenido la dicha de tener un público increíble. O sea, creo que somos de alguna manera una generación privilegiada en ese sentido, porque mis colegas, o sea, lo puede decir Andrés de la Espriella, Valerón, ¿verdad? Evolución, los más del Parque, Cadejo, el mismo Pedrillo Capmani sigue recibiendo como de esa atención, toda la parte de ska, los Garbanzos, el Guato, ¿verdad? Muchos de ellos que siguen haciendo mentados, siguen haciendo como conciertos y siguen convocando, ¿verdad? O por lo menos Gandhi es uno, voy a hablar de nosotros, que seguimos teniendo alguna relevancia cuando hacemos eventos. Es muy interesante. Claro. Mano, y eso es porque la gente nos ha dado mucho el apoyo y nos ha tendido su mano y su oído y su atención y han dicho, Gandhi es un grupo de Costa Rica. Muchas veces somos parte de una identidad también y eso para mí tiene un valor, es incalculable lo que hemos logrado de instalar en la idea del costarricense, de la patria, del país, que Gandhi es uno de esos capítulos culturales donde, de aquí a un tiempo probablemente seamos ese ícono de esa época y de eso. Digo porque si todavía estamos activos, tal vez todavía somos algo que está ahí, pero claro, cuando ya nos muramos, tal vez seamos algo como que se vuelve, ¿verdad? Tiene como esa mística de cuando uno se muere. Y ahí van a estar, sí, y le van a preguntar quién era Gandhi. Y bueno, en Google le va a tirar dos cosas, ¿verdad? El MAE y la banda, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Sí. Gracias a la aceptación, digamos, que la banda ha tenido y el cariño que el país les ha tenido a ustedes, cuando alguno de ustedes va por la calle, se siente el cariño que les tienen, mae. Es increíble, mae. Yo solo cariño recibo, o sea, en verdad es que no sé, a ver, obviamente en la vida tal vez es que también es un poco del observador que me gusta ser,
Sí. Yo creo que también no quiero quitarme mérito de eso, pero recibo mucho cariño y no recuerdo lo contrario. No recuerdo casi nada lo contrario. Ha habido siempre un mozote, alguna persona que dice alguna vara rara ahí. En todo lado. Siempre está. Pero, o sea, hasta cuando los comentarios de redes o de... Sí, que tampoco me detengo porque no soy un carajo de redes. Ya generacionalmente creo que esa parte, como que esa ola, la quise agarrar y todo. Hice el esfuerzo, las entiendo y todo. Y después dije, esto es... Para mí es un poco... fútil la verdad, no sé si... Es cansado, mano. Es cansado. Sí, es exacto, es muy absorbente y yo me pongo a ver y me doy cuenta, se me va hora y media en un ahí... Que lo podemos utilizar en otra cosa. Sí, pero bueno, tampoco es como que no es que no las disfrute, pero no disfruto yo de crear el contenido para las redes, o sea, me cuesta, es como algo que digo, esto no es importante. Esto es cero relevante, o sea, como ¿a quién putas, le importa que yo coma o haga recomiende o no sé, ¿verdad? Por lo visto hay gente que hace el esfuerzo como ustedes por hacer eso, por mantener el contenido y por traerme a mí, como por jalarme y decirme, vamos a poner tu contenido aquí hoy. Yo estoy en redes, sí, pero no porque yo mismo lo autogestione. Mis compañeros de Gandhi, de hecho, me pasan diciendo, ponete esa vara ahí, bueno, compartí el post, bueno, y yo sí, sí es cierto. Ya voy. Sí. Y de ahí no nos etiquetaba, ay, pucha, y el roquito ahí, ay, ¿cómo era que se etiquetaba? ¿Cómo era que se ponía esta vara, güey? Sí, o sea, en TikTok ya no me llegó. Y eso que me parece muy interesante, yo verlo, pero yo crear algo para TikTok, no. Sí. Y de ahí, o sea, a lo más que le llego, a lo más que yo le ofrezco, esa hora. Esa es un postico ahí en Instagram y para de contar, y como Instagram automáticamente lo pone en Facebook, buenísimo, porque yo en Facebook tengo una comunidad relativamente grandecilla ahí, sí. Como de, no sé cuántos, en algún momento fue de 70 y pico, que eso era mucho antes, ahora ya no es nada, pero bueno, en fin, lo cierto es que las redes han tomado un espacio muy importante y me gusta pensar que no siempre van a estar ahí y que es bueno estar listo para cuando no estén y seguir siendo ahí como el mae que está en el mundo real. Es chiva, mae. Preparado para esa realidad, entre comillas. Hoy Gandhi es una empresa. Sí, claro. Sí, es una sociedad que tiene 25 años, porque creo que los primeros años estuvimos sin empresa, digamos, sin sociedad conformada, pero nosotros 4 sí estamos conformados como una empresa. Nosotros nos referimos a Gandhi como el ente. El ente. Entonces, ¿qué? Vamos a cuando estamos hablando de hacer una liquidación, que vamos a liquidar el ente, ¿qué? ¿Va a pagar el ente algo? Hay muchas cosas que son interesantes, digamos, hablando ya, ¿verdad? A nivel de, creo que de lo que ustedes más se dedican o a lo que tiene que ver con por ejemplo, de cuando el ente le paga al músico y cuando el músico es el socio. Y, ¿verdad? Y entonces muy interesante todos esos manejos que no somos muy ordenados tampoco, ni la tenemos muy clara. Es cuando aparece la situación, madre, sí, entonces aquí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es la vara? Sí, Gandhi va a pagar, más para hacer cuenta, entonces cada uno tiene que sacar de su bolsa. No, mentira. No, Gandhi ha sido es una empresa rentable. Sí es rentable. Sí. Sí nos ha dado muchas cosas buenas y ha creado mucho valor económico para nosotros, y nosotros hemos creado mucho valor, creo que a nivel de ¿verdad? El legado que la marca, ya Gandhi es una marca, o sea, ya nos buscan por Gandhi es como esta cosa, o sea, todo este fenómeno o esta institución de algo, y eso es muy bueno, y es algo que llega solo por estar de necio ahí, ¿verdad? O de, no sé, sí, de ser. Nosotros entrevistamos a una muchacha, Silvia Coto, una gran periodista de acá, que ella dice que su éxito se debe a su necedad
Ajá. A su terquedad. Claro. Sí. Mano, es una historia muy interesante porque pasó un año trabajando sin recibir salario. Los papás le echaron el hombro y hasta que logró su puesto, después de estar de necia ahí en un periódico, lo logró. Ajá. Por su necedad. Claro. Sí, la necedad es buenísima. Sí, la persistencia. O sea, una gotita de agua hace un hueco en una piedra si cae el suficiente tiempo. Sí, constante, ¿verdad? Exacto, y constante. Sí. Y sí, la disciplina mata el talento, o la disciplina potencia el talento. El talento solo no hace mucho, ¿verdad? Eso lo estábamos explicando a mi hijo ayer, justamente. Y en estos tantos años han habido muchos retos en la parte empresarial de Gandhi. Contanos un poquito ahí como un momento donde puches, qué rudo se puso. Sí. Hacer un disco, todo Sí. ese tipo de viajes, giras. Sí, bueno, Gandhi ha sido siempre independiente. Digamos, hemos sido un grupo independiente. Hemos tenido el acercamiento de una disquera en algún momento en el 99, pero era un acuerdo de distribución. Lo que iban a hacer era poner su sello en nuestra música y distribuirlo en Centroamérica y México. Y fue en el momento en el que las disqueras comenzaron a tener ahí el declive. Empezó a aparecer Napster y todo esto. Y ahí fue, o sea, Gandhi ha sido un grupo que nació, o sea, que vimos nacer el CD. Posicionarse el CD como la manera y el CD desaparecer, ¿verdad? Fue muy interesante todo el ciclo del CD. Ahora estamos, ¿verdad? Ya hace rato el MP3 y lo que es la música, toda la parte digital. Y entonces sí ha sido un grupo que se ha autogestionado en todo momento. Económicamente, las grabaciones las hemos pagado nosotros. Siempre hemos tenido la disciplina, de cierta forma, de ahorrar o de generar el valor económico que se requiere para un disco a la altura que queremos, que son siempre están por encima de lo que proyectamos, o sea, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, digamos, ustedes dicen, ok, vamos a grabar este disco, ¿verdad? Ya se junta la harinita y todo lo demás. Llegan y dicen, no, subámosle un par de nivelitos más porque hay que ajustar estas perillas y así van. Sí, imagino. Exacto, sí. Bueno, a ver, depende del productor. Hemos tenido productores, el primer productor que tuvimos fuera de nuestro ingeniero y productor, que es Alberto Ortiz, con el que hemos trabajado muchas veces, o con el que también trabajamos con Ricardo Nieto en el primer disco, y el segundo disco fue con Carlos Domínguez y una parte con Alberto Ortiz, pero ya después llegamos a poder contactarnos con Sabo Romo, el bajista de Caifanes, que fue el que nos produjo el cuarto disco, el Ciclos, y a partir de ahí vino luego Stevie Salas, que produjo el Arigato No y el Universo Asimétrico. ¿Ustedes contactaron con Sabo? Sabo es, sí, wow, sí, y con Sabo, sí, claro, con Sabo hicimos el disco, la canción tributo a Soda Stereo. Eso fue lo primero que hicimos, y eso fue gracias a la disquera que nos había firmado la distribución anterior del disco. Entonces con ellos logramos entrar a un disco tributo que se le hizo a Soda Stereo, que pintaba muy bien, pero finalmente no, todo el lío legal de la parte de los derechos de autor de la música de Soda Stereo de ese momento no se logró hacer, para que el disco tuviera más, como un poquito más de pegue, y inicialmente iban a estar los Fabulosos Cadillacs, iba a estar La Ley, iba a estar no sé, varios grupos, Alex Intec. Finalmente estuvieron así como de nombres reconocidos, estuvo Julieta Venegas, estuvo Control Machete, pero un grupo que se llamaba Genitalica, y sí, estuvimos en ese tributo. Eso lo produjimos con Sabo Romo, y ahí empezó como la visión de lo que hace un productor dentro de un disco, dentro de un grupo. Y bueno, el valor económico, la inversión que hay que hacer para eso es alta, sí, es claro, considerable. Ahora, con todas las nuevas tecnologías que hay, con las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Digitales, computadoras, ahora la inteligencia artificial está generando un montón de no sé, de desmadre, diría, porque
algunas cosas se están regulando, otras no saben cómo regularlas, otras ya es como ya déjenlo ahí, ya fue. Pero que yo coincido un poco con lo que le escuché decir a Neil deGrasse Tyson, que va a haber un momento en el que la inteligencia artificial va a crear tanto contenido que ya está demasiado incluida en el contenido que genera, y mucho de ese contenido es falso. Es el, ¿cómo se llama? El deep fake, ¿verdad? Los fake news y todo esto, sí. Ya es muy grande, o sea, cada vez se hace más y más y más y más y más. Es una bola de nieve que la gente que está creyendo en eso eventualmente va a decir, ya no podemos creer en esto, o sea, ya es demasiado absurdo. Que él dice que el internet va a implotar de alguna manera y no, como un crash, ya no va a ser, es como, ya no es una fuente, es como ir a un basurero por comida. Dice, o sea, voy a encontrar comida, tengo que buscar un montón, me voy a ensuciar un montón y no vale la pena. Entonces, sí, eventualmente lo que él dice es que los especialistas van a ser importantes, los libros van a ser importantes como fuentes de conocimiento como y de datos, exacto. Y los especialistas, las personas que tienen el conocimiento de esos datos, que manejan los datos. Entonces, bueno, no sé si será así o si a mí me sirve esa definición, entonces me hace sentido como me sirve, porque siento como que, bueno, entonces eso va a hacer que la gente diga, bueno, yo quiero música hecha por un humano. Sí, sí. Yo quiero ir a ver a una persona hacer música en vivo. Yo ya digo que Gandhi es un grupo, no sé, orgánico. Es un grupo orgánico y ¿cómo se dice? Y artesanal. Yo creo que desde el inicio que vos empezaste a comentar, retomo, los inicios de Gandhi, ustedes son orgánicos. Sí, desde el principio. Pero claro, hemos vivido toda la etapa digital de grabar en una computadora y ya no en una cinta, como lo hacía José Camani, digamos, o Modelo para Armar, Bernal Villegas, 50 al Norte, ¿verdad? Ellos sí grabaron en cinta. Nosotros, cinta, pero cinta digital, que ya es otro concepto. Aún así, en ese momento no podíamos hacer número de tomas ilimitadas hasta que quedara algo bien. Ahora es lo contrario, es una toma y se arregla. Esa toma se arregla, se acomoda digitalmente y ya quedó. Autotune y todo ese tipo de cosas y lo atempa y uno puede editar todo lo que quiera y no es como un disco de Queen que grababan sobre cinta y eso es parte del sonido. Hay una cierta desafinación porque la cinta al pasarla de cinta y borrar los otros canales y hacer una premezcla, ese canal se puso tantas veces que también la cinta tiene un desfase ligero de velocidad y hace que se desafine una comita, y eso ya da un sonido, eso lo humaniza montones. Sí, claro. Y ya la parte esta de la última parte de Ya tu cara me suena, ¿cómo fue ese acercamiento? Donde un pronto a otro, prendemos el tele y está usted un rockero haciendo cosas que, claro, vos sos un artista, sí. Y te puedes meter en muchos papeles y lo comprobaste y lo externaste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue toda esa parte y qué significó para vos? ¿Cómo nació eso? Sí. Eso para mí fue muy interesante en el sentido de que me di el permiso de a ver, yo reconozco que Luis Montalbert, el que la gente conoce, es otro personaje, otro. O sea, no es Luis Montalbert el papá ni el esposo de Elena, o el amigo, o sea, el hijo, sino que es otro de mis personajes. Me he dado cuenta que ese yo lo hacía muy bien. O sea, el que se sube al escenario y juega de rockstar o lo que sea, o no sé, es cantante, es rockero, pero podría haber sido salsero y también me hubiera ido en el mismo ride, o sea, me hubiera ido con toda la minga, como dicen, ¿verdad? Sí, como el estilo. Y cuando llega Tu cara me suena, yo no quería hacerlo, porque me parecía que era como, no sé, no era algo que un cantante de un grupo de rock haría, pero después más bien eso me gustó más, eso me llamó más la atención porque dije, bueno, yo soy este personaje que puede ser otros personajes y que le gusta interpretar otra cosa. Vi la parte de teatro y eso que yo
¿verdad? Yo no me consideraba imitador. Yo dije, yo esto lo voy a perder, me van a sacar a patadas de aquí. Y la gente, los fans de Gandhi me van a quemar vivo. Yo pensé, en algún momento lo pensé y tuve mucho miedo. Pero luego vi que podía dar mi premio a una fundación y vi en carne propia lo que hacen las fundaciones, especialmente esa fundación que es el CIFAIS. Y yo dije, esto yo lo voy a llevar y yo les voy a dar el premio a esta gente. Va a ser así algo que... Y listo. Pude dar mucho del CIFAIS. Mucho de Tu Cara Me Suena eso. Y me topé con la gran dicha y el talento que tenía a flor de piel, que no lo había como hurgado bien. Y me di cuenta que, o sea, inclusive los papeles de mujer, que me encantó hacer de mujer. O sea, me encantó vestirme de mujer, por supuesto. Pero lo que me gustó, lo que más me gustó, fue que era hacer algo muy ajeno a mi naturaleza, según yo. O sea, es como tener que hacer un extraterrestre, ¿me explico? O alguien con alguna cosa física particular que no es mi naturaleza. Ser otro hombre era muy fácil. Ser otro cantante hombre, pero cuando fue ser una cantante mujer, era, ahora sí, tiene que actuar diferente, tiene que hacer reto, todo, ¿no? Mucho. Sí, entonces eso me pareció buenísimo, por eso es que me gustó montones el disfraz. Y ser otro, o sea, ser, bueno, otra, ¿verdad? y la verdad que no tenía experiencia previa de vestirme como mujer, honestamente. O sea, tal vez cuando era carajillo, que uno se pone la ropa de la mamá y del papá y distintamente van a salir uno con los tacones y la corbata, y ¿verdad? Porque eso me gustaba hacerlo, me acuerdo. Más porque mi papá, como es médico, tenía ropa de cirujano y gabachas y estetoscopios, pero yo también me ponía, me acuerdo, los zapatos de mi mamá para caminar con esa vara y tratar de caminar. Para vacilar, sí. Sí. Entonces, bueno, ya cuando lo viví así, ya con la peluca y las prótesis y el vestido y todo, y yo decía, wow, y además me veo bonito, me gustaba, me parecía bonita, y la voz no me salía mal. Y entonces dije, wow, esto tiene algo. O sea, a mí me despertó mucha curiosidad por lo que disfruté ese proceso, que no lo pensaba. Y de ahí después hice de conejo, y luego hice de Cricri, ¿verdad? Y entonces como que hice de Bora en la película de Italia 90. Cierto, Bora, o sea, sí. Ya todas esas cosas comenzaron a salir, que yo no me las sabía en mí. Entonces fue muy, muy tuanis. ¿Y cuál fue un personaje así que usted dijo, pucha, ahora sí, ¿cómo hago esto? De eso, el que, digamos... Franco De Vita. Sí, no sabía cómo hacer a Franco De Vita. No sé, ¿qué hago de Franco De Vita? O sea, ¿qué es? Él tiene algo muy de él, pero que no se me hacía tan fácil de imitar. Pero todos los de mujer, como te digo, el primero que hice de Thalía fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se camina en tacones? Sí, claro. O sea, no había, ¿verdad? Entonces me puse los tacones y me acuerdo uno de los personajes de nuestro personal de maquillaje, que es un transformista, Adancito, que es un lindo. Él es transformista. Entonces me dice, bueno, a ver, te voy a explicar cómo tenés que caminar con los tacones. Y entonces ya me dice, usted se pone los tacones, yo le voy a amarrar un hilito aquí en la cadera y otro acá, y yo lo hago así, y usted me hace la cadera para el frente y así. Y entonces, ya, váyase para allá. Porque además es así. Váyase para allá. Estúpido. Entonces, a ver. Y entonces me hace, a ver, ahora sí, camine. Y entonces me comienza a jalar así, ¿verdad? Y comienzo yo a caminar y tenemos un natural. Porque yo al toque la agarré, o sea, inmediatamente lo agarré, fue como facilísimo. Y dije, claro, lo único que hacer es la cadera aquí y punta talón, o sea, pongo primero la punta del talón y ya. No se me hizo nada difícil, honestamente. Entonces, y yo flaco, y nos ponían prótesis de senos, y ya con eso, y de la nalguilla no estoy mal, digamos, o sea, como flaco. Vos lo decís, está bien. No, ustedes ya tienen que haberse fijado. No, ya lo dijo Linda Díaz hace poquito en el Mira Quién Baila. Habló sobre mis nalgas. Pero bueno, la cosa es que tenía buena figura. O sea, tengo buena figura
Y ya arregladito, pintado, se van de wichos. De hecho, mucha gente te conoció por esos programas, señoras, y otra gente que no era tu público de Gandhi. Exacto. Entonces también fue una exposición, aunque poco diferente, pero fue una exposición. Totalmente, Sí. No, enorme o sea, pasé de tener como fotos en los colegios cuando iba a tocar en los colegios o en los bares, pasé de tener fotos ahí a fotos en anaqueles de supermercado. O sea, detrás porque yo iba al supermercado y todas las señoras, ay, pues es el de tu cara me suena. Y ahí me encontraba las señoras en los supermercados. Sí, qué bonito, especialmente cuando iba al supermercado. Y en serio, ya se convirtió como, yo decía, siempre, yo ahora soy famosísimo en los supermercados. Yo entro al supermercado y ahí están todas las señoras y me paran. Y una fotica ahí. Y fotica en las anaqueles del De hecho, supermercado. mi suegra, un saludo para mi suegra. Mi suegra disfrutaba mucho viéndote. De Claro, hecho, no se lo perdía. No, y especialmente a las señoras les pareció muy curioso también verme vestido de mujer. O sea, para ellas en esa época todavía, como ahora es que ya creo que ya muchos hombres han aparecido vestidos de mujer. Muchos, ya no ¿verdad? Es Entonces ya no es tan vacilón. Porque era vacilón, era un absurdo. Imagínate que mi tata se queda viendo la vara y dice, este carajo es que es un artista, este carajo, mira, canta así y ahora canta así, ¿cómo no se caerá? ¿Verdad? Y ya el hombre analizando otras carajadas, Claro. pero sí esa presentación fue de un boom creo que a nivel nacional, y captó Sí. atención. Sí. No, el rating fue muy bueno del programa, entonces... Y era la primera vez que se hacía algo así en televisión en Costa Rica. Entonces también en un horario estelar, estuve en un horario importante y gané el concurso también. O sea, tuve mucha exposición. Entonces sí, yo lo veo muy positivo porque gané mucha experiencia en televisión. O sea, ahorita estoy de coach de Nace una Estrella dentro del mismo canal, pero porque generé buenas relaciones. Dichosamente tengo gente ahí que son muy buenos amigos y amigas, o sea, gente increíble. De mis mejores amigos y amigas tengo por eso. O sea, salió de ahí. Y también, como decís vos, un público que no hubiera capturado por el solo hecho de ser un cantante de un grupo de rock. Jamás una señora me hubiera visto, no sé, esos mechudos ahí con arete, sí. Exacto. Ay, ese mechudo, qué simpático que es, y que así lo del rockero y también. Y el rockero, mira, y hace eso, diga, qué artista. Luisito, le dicen Luisito. Sí, Luisito. La gente te quiere mucho. Ay, papito, venga, qué tan lindo él. Ojalá yo tuviera esas piernas, así me decían. Exacto, ojalá yo me viera como yo ni en mis mejores épocas me veía como usted y así. Qué vacilón, Sí. Qué bonito, digamos, ya aterrizando un poquito, qué bonito, digamos, toda esta historia, tanto de Luis, el papá, el hijo, el amigo, el colega, a Luis, el artista, el empresario, el actor, el que se vistió de mujer y demás, a hoy, porque en todo lo que has dicho, todo ha sido positivo, mae. Sí. La pregunta que te dice que si cuando vas por la calle recibís cariño, me la acabas de confirmar con esta anécdota. Sí. Las señoras. No, y los chiquitos también, los niños, y niñas. Es increíble, o sea, porque esos también, los niños y niñas tampoco están tan expuestos a la música de Gandhi. Es algo más de... Sí. Entonces tengo como las tres áreas, porque tengo a los chicos y chicas, niños y niñas que ven el programa y verdad que están más conectados por una cuestión televisiva, y los señores y señoras que también, y en el medio están los que oyen Gandhi. Entonces como que ahí tengo como, ¿verdad? He tenido es una dicha, es un privilegio, es algo, sí, yo veo mucha abundancia en eso. Siempre he sido dichoso porque tengo abundancia de amor, mi tanquecito de amor, como dice una amiga, lo tengo lleno siempre porque recibo cariño todos los días. En serio, es que es todos los días. O sea, voy a un supermercado, voy a la verdulería, ustedes me vienen y me hacen una entrevista, también siento mucho cariño de parte, admiración, ¿verdad? Y vengo de trabajar, de estar con los chiquillos de Nace una Estrella, que también... un chiquito Santiago, es súper cariñoso, weón. Me da un abrazo sincero, ¿verdad? O la gente de la Carpio, weón, son increíbles. Doña Maris, que es la directora del CIFAES también, y mis compañeros de Gandhi con su forma, porque es una forma
que no todo el mundo entiende, pero son muy cariñosos, más bien. Se pasan de cariñosos, ¿verdad? Oíme, Luis, y para allá, para los fans de Gandhi, ¿qué viene? ¿Qué se viene de Gandhi ahorita? Bueno, ahorita eso es en lo que estamos trabajando muy intensamente. Gandhi está... ahorita, de hecho, no tocamos desde tenemos varios meses de no estar tocando, guardando un poquito como esto. Estamos por hacer un concierto en el Melico Salazar, junto a la Orquesta Universal. Es un concierto 100% sinfónico de la música de Gandhi. No hemos hecho esto antes. Entonces es nuestro primer espectáculo 100% música de Gandhi en formato sinfónico. Sí, estamos muy emocionados. Ha sido, o sea, reimaginarse la música, ¿verdad? Es muy interesante cuando pasas algo que está instrumentado de una manera lo pasas a otro instrumento, comienza a sonar diferente y se abre como una posibilidad armónica diferente, y es muy chiva el universo que se va creando o que aparece. Entonces estamos muy felices de eso. Eso sería el 25 y 26 de julio. Perfecto. En el Teatro Melico Salazar. Las entradas están en eticket.cr. Ya están, sí, de hecho ya la preventa, más bien ya pasó la preventa, que era la que tenía una oferta ahí, pero bueno, estamos viendo a ver si hacemos alguna otra cosa. Y ojalá la gente pueda ir. Ha sido un esfuerzo magnánimo, o sea, ha sido un esfuerzo grande. Claro. Estamos trabajando de la mano con 3 arreglistas, Mario Álvarez, Walter Flores y Andrés Soto, que son 3 musicazazazos. El director Alejandro Gutiérrez, que es otro maestro, la verdad, buenísimo, y es una orquesta que está conformada por músicos excepcionales. Entonces creo que el hecho de que podamos hacer la música de esta manera nos tiene muy emocionados. Hay canciones como la trilogía, que es la trilogía se llama Páginas Perdidas, que es la que le da el nombre al segundo disco de nosotros. Está concebida desde su inicio con cuerdas, con esta instrumentación. Entonces no la tocamos nunca, muy pocas veces la tocamos. Entonces poder hacer este concierto con la trilogía tal cual como fue concebida, nos tiene como carajillos. Claro. Sí, claro, porque es todo este bagaje y escuela del mundo progresivo que tenemos como Gandhi siempre ha sido una influencia importante, y que ha sido una que tal vez no hemos explorado tanto en vivo en los últimos años, y entonces volver a retomar esta música con orquesta ha sido muy 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 chiva. No sé, pasajes instrumentales como Del Corazón también es una canción que no tocamos nunca, es casi como un interludio ahí, y va a estar. Y música también de nuestro último disco, del Boycott Victoria, también va a estar ahí. Entonces fue un trabajo en serio, fueron como 2 meses, vieras qué hijo de puña nivel de discusión para escoger las canciones. O sea, no sé, Gandhi tiene, creo que como 100, un poquito más de 100 canciones ya en su haber publicadas, y escoger 20 fue una locura. Pero bien, ya estábamos con eso. Y están contentos con la escogencia. Estamos muy contentos con la escogencia. Vamos a tener 3 músicos invitados, bueno, dos chicas en coros, que va a ser Sharo Granera y Jos Araya, y en los teclados Juan Pablo Calvo, del grupo Times Forgotten, entre otras cosas. Y sí, nosotros 4 con la orquesta. Entonces, muy chiva, la verdad que... ¿Y ya ensayaron? No, con la orquesta no, todavía estamos en los seccionales, o sea, como montándonos con el tecladista y con las coristas. Federico no está en el país ahorita, el guitarrista de nosotros, entonces estamos a formato de trío con el tecladista montando todo para que cuando venga Fede ya nada más sea como plac, se una. Y sí, como esto es en un mes exactamente, bueno, del día que estamos viendo la entrevista. Sí, esto sale de hecho, dentro de un mes. Exacto. Entonces, sí, estamos así a los tiempos apenitas, pero muy felices. Bueno, a ponerle. Sí, claro. Mira, el tiempo nos ha ganado. Nosotros te agradecemos montones que hayas estado aquí. Hemos disfrutado muchísimo. Demasiado. Esta entrevista. Muchas gracias. Espero que de tu parte hayas pasado un buen rato por también. Supuesto. ¿Verdad? Con este par de gordillos. Aquí yo te quiero dar un agradecimiento especial
porque, digamos, las veces que yo he ido a ver a Gandhi ahí en Jazz Café, y vos estás en el escenario, luces, todo el asunto, y por allá estoy yo, y por ahí un toque levanta la voz y mae, nos saluda a nosotros los del barrio. Qué chiva. Mae, y ya cuando termina el chivo, vamos al escenario, una fotito y la vara, mae, y siempre nos has... O sea, esa parte, mae, te la agradezco muchísimo. Y cuando te llamé para que vinieras, mae, que vos me dijeras, mae, qué bueno, qué tú haces, mae, claro. Y todo el asunto, mae, claro, yo te ayudo. Mae, te agradezco demasiado. No, muchas gracias por tenerme en mente. Te agradezco por el reconocimiento también. No, hombre, muchísimas gracias. Muy lindo aceptar el reconocimiento en público. Es toda una labor aprender a aceptar. Pero bueno, sí, gracias a vos también, Eric, por abrir el espacio, ambos, y espero que pues tengan mucha gente aquí sentada en este trono, que les traiga mucho valor a la gente también que los ve. Dios primero. ¿verdad? Sí, que la gente valore eso también, que entiendan que hay mucho trabajo aquí detrás de esta entrevista. Muchas gracias. Sí. Digamos, este momentito es lo más fácil. Sí, viene claro. lo más difícil. La edición y todo lo demás. Claro. Para aquellos futuros colegas chiquillos que vienen para arriba o artistas que ya la están pulseando para llegar a tener un momento de fama, un espaciecito como la pulsearon ustedes con El Invisible, mae. Unas palabras, 2 minutitos, es todo tuyo, viéndolos a ellos, lo que vos quieras. Ok, bueno, a ver, empezaría por instarlos e instarlas a que se cuiden su salud mental. Es importante, la fama no solo es likes, sino estar realmente, o el éxito no es la fama y likes, el éxito es una manera de estar conmigo mismo, sabiendo que me puedo ir a la cama siendo fiel a mí mismo, siendo lo que me llama la tripa, y aprender a escuchar esa tripa es importante, y viene desde el cuidado de una salud mental, en verdad. Dice Nietzsche que los artistas son ese eslabón entre lo mundano y lo místico, y que somos esenciales para que la gente que está en lo mundano pueda tener una conexión, y eso me hace mucho sentido. Los artistas no estamos solo aquí para entretener, sino también para apoyar a las personas a que despierten, a que despertemos todos como el colectivo que somos, como lo humanos que somos, y el arte está ahí para eso, para rescatarnos a todos y todas. Así que les mando un fuerte abrazo, les agradezco montones su tiempo y su atención, y espero que todos mis colegas que están por ahí prontos a ser mis colegas, y los que bueno, ya lo son, nos dé la oportunidad de compartir un espacio juntos en algún tablado, en algún escenario, o por lo menos en alguna tertulia como esta. Gracias, ojalá que haya sido una linda compañía para ustedes. Muchas gracias, Luis. Recuerde que nos puede ver por YouTube, en nuestro canal, El Asesor CR, asimismo en Spotify, El Asesor CR, TikTok, Instagram y la plataforma que nos mandó a hacer este proyecto, Facebook. Facebook, sí. Ahí vamos a estar. Recuerde que nosotros somos un podcast que se dedica a contar chistes malos, asesorías, educación financiera, historias y invitados. E invitados muy, muy especiales. Su servidor, Eric Corrales, se despide. Juan. Muchas gracias a todos por vernos, y nos sigan en las redes sociales, y que nos queden atentos a los próximos episodios. Luis, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno. Así a la antigua. Y nosotros decimos, en eso quedamos.